Vamos a dar inicio mientras llegan los demás en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Luz, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Renuévanos interiormente, Espíritu de Dios. Danos, Espíritu, la luz que necesitamos para entender y comprender. Haz que nuestra vida pueda brillar en la palabra, según los lineamientos de la palabra. Condúcenos por el camino correcto. Llévanos a tomar las decisiones correctas y adecuadas. Bendito Espíritu de Dios, aquí estamos. Ante ti nos disponemos. Queremos sea que tu presencia nos bañe y nos tome y nos envuelva. Que nos anules, Espíritu Santo, hoy nuestras culpas y pecados, pues nos arrepentimos, reconociendo que cuando pecamos estamos en contra de la voluntad de Dios. Arrepentidos y con deseos de poder estar dentro de la voluntad de Dios, hoy te pido, Espíritu de Dios, que anules nuestros pecados con la fe sincera que proclamamos en el corazón, con el deseo de arrepentirnos, de transformarnos y de cambiar. Bendito Espíritu de Dios, esta noche nos presentamos. Te pedimos que tú nos engalanes, que tú nos revistas, nos pongas ese traje de pureza, de santificación, de luz. Santifique nuestros pensamientos, nuestros corazones. Que pongas en nuestros labios ese tizón que pusiste en los labios de Isaías para proclamar. Pon en nosotros un corazón sencillo, un corazón entendido, un corazón prudente. Danos labios sabios para hablar de ti y que sea solo para hablar de las bondades, de la grandeza, de las maravillas de nuestro Dios. Ilumínanos en esta palabra, guíanos en esta palabra. Y que por medio de la proclamación de esta palabra, hermoso Espíritu Santo, puedan mis hermanos recibir hoy del poder y de la gloria de Dios, que se manifiesta por medio de su palabra, por la fe de cada uno, por la disposición de cada uno, por su voluntad que se abre, para que así ellos puedan recibir de todas estas bondades que nos da nuestro Dios en su palabra, la que recibimos como alimento, la que recibimos como fuerza, la que recibimos como bienestar, como medicina. Bendito Espíritu de Dios, envuélvenos en ti, elévanos, Espíritu Santo, hacia ti, dispersa todo espíritu de distracción, llévate toda voluntad de la oscuridad y de los abismos que pretendan perturbar este momento, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Santo de Israel, Señor y Dios nuestro. Te pido para que a mis hermanos sean hoy también revestidos, para que ellos sean protegidos, para que ninguna obra de la oscuridad los pueda tocar y perturbar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a subirlas. Bienvenido Dubis, bienvenido Jairo.
Bueno, esta noche vamos a leer entonces el capítulo número 4 del libro de Deuteronomio. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Hola, María Isabel. Aquí está María Isabel. Vamos a subirla. Bueno, muy bien. Capítulo número 4. Ahora bien, oh Israel, escucha los ritos y las leyes que yo te enseño, para que con su observancia tengas vida y entres en posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os ha de dar. La obediencia nos trae como fruto poder conquistar aquello que de Dios es promesa. Porque muchas cosas nosotros podemos conquistar fuera de lo que es la gloria de Dios y lo que es ordenado por Dios. Ahí están los méritos humanos y aquellos también que lo hacen utilizando las fuerzas del enemigo. Aquellos que se consagran al enemigo. Los malhechores, los impíos. Entonces, todo aquello lo que está dentro del reino de Dios, dentro de la cobertura de Dios, de lo cual Dios nos ha prometido y nos está dando, es importante para alcanzar todo ello la obediencia. Entonces, un punto básico en nuestra vida como cristiano va a ser la obediencia a lo que son los ritos, las leyes, o sea, todo lo que son los preceptos, las leyes y normas de Dios. Eso en los antiguos tiempos. Ahora en el nuevo tiempo es obviamente la obediencia a los mandamientos y a las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. A las enseñanzas que nos ha dejado por medio de sus apóstoles. Aquello que nos fue dejando en sucesión por medio de los apóstoles y de los discípulos, que fueron enseñándonos por generaciones aquellas cosas que también Dios iba revelando, que en su momento cuando estuvo en la tierra no las reveló, no las dijo, porque recuerden que no hubo el tiempo, no alcanzó el tiempo, pero para eso estaba que el glorioso y nuestro Espíritu Santo, que esa es la tarea, ir enseñándonos aquellas cosas que el Señor en su momento no la pudo hacer, no lo hizo y lo está haciendo ahora. Importante, en ese camino de obediencia, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 2. No añadáis a las palabras que yo os hablo, ni quitéis nada de ellas. Guardad los mandamientos del Señor Dios vuestro que os intima. Bien han visto vuestros ojos lo que el Señor hizo contra el ídolo Belfegor, cómo exterminó de en medio de vosotros a todos sus adoradores. Ojo a eso. Dios exterminó a todos los adoradores de los ídolos. De los ídolos. Así también será exterminado. Dios hoy no extermina a las personas, pero al día de hoy esos que tienen fe, ¿qué extermina? Lo que se extermina es la luz, lo que se extermina es la gracia, y por lo tanto están muertos para Dios. O sea, ahí ha sido, como dice, la muerte de cada uno, que tal vez tiene vida en el cuerpo, pero está muerto en el espíritu, está muerto en el alma. Entonces es muy delicado. La idolatría fue desde antiguo un concepto delicado, lo cual, mira, traía el repudio de Dios. Y aquí el Señor dice, mira, que el Señor les terminó a todos aquellos que tenían idolatría.
Los exterminaba. Así como en el tiempo de los macabeos. Recordarán ustedes el tiempo de los macabeos que cayeron miles de hombres, soldados de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos llevaban ídolos en sus bolsillos. Ellos llevaban ídolos en sus bolsillos. Entonces, es muy delicado el cargar ídolos. Ahora, tenemos que aquí aprender qué significa la palabra ídolo. Para ustedes, ¿qué significa la palabra ídolo? Porque ustedes tienen que tener claro qué es ídolo para ustedes. Porque qué tal que nosotros tenemos una idolatría. Normalmente nos están diciendo que ídolo es tener una imagen donde yo voy y me postro y me arrodillo. No, eso no es un ídolo. Si yo a esa imagen la toco todos los días con la confianza y la fe que si yo la toco me voy a sanar, yo sí lo estoy convirtiendo en idolatría. Que yo no le estoy pidiendo a Dios, sino que yo tengo la imagen como algo sagrado tanto que yo lo defiendo sobre todas las cosas porque creo que esa imagen es la que me va a conceder las cosas. Ahí estoy en idolatría. Porque es que yo le estoy dando el poder y la autoridad y la fe ¿a quién? A esa imagen. Ahí en ese momento esa imagen sí se convierte en idolatría. Sí se convierte en un gran problema. Cuando yo le concedo, cuando yo dentro de mí concedo y creo que eso es lo que me va a conceder a mí. Cosa diferente cuando yo creo que esto está representando, simplemente representa a algo sagrado. Tan igual como cuando yo tengo un cuadro de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, y lo tengo en mi oficina, y tengo allí, no está ahí la persona. No creo que esa persona se va a manifestar ahí. Simplemente que tengo un recuerdo y quiero tener algo que me recuerde a esa persona. Tengo algo que lo veo como para mí importante y por eso tengo la imagen, porque lo tengo, porque para mí es alguien importante. Entonces, esas imágenes representan a alguien que para mí es importante. ¿Ya? No es importante la imagen, es lo que eso representa. Entonces, así como cuando yo tengo la imagen de mi hijo en mi cartera, que representa a mi hijo simplemente y me inspira simplemente a recordar a mi hijo, así cuando tenga esa imagen simplemente yo me inspiro a recordar acerca de lo que él me inspira, que es saber que hubo un Dios que nuestro Señor estuvo en la tierra, se reveló y se presentó y se pudo conocer cómo era nuestro Dios porque Él se reveló. Entonces tengo allí la manifestación de Dios. Dice aquí, no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni el que está en el cielo, ni en los bajos en los mares. Cuando yo tengo que saber interpretar eso, porque Dios es un Dios que no se contradice. Cuando Dios dijo esa sentencia, ¿qué pasaba en ese momento? Ese fue en el momento en que el pueblo se hizo un becerro. Se hizo un becerro porque ellos preguntaban, ¿dónde está el Dios del que nos habla Moisés? Y como Moisés estaba perdido, vinieron y ellos querían un Dios porque ellos venían con las tradiciones egipcias paganas. Entonces, ¿qué pasaba? No, un Dios, algo visible, algo que nosotros veamos. Pero eso existía en Egipto. El pueblo estaba contaminado con la tradición de Egipto. Entonces le dijeron, haznos un Dios. Moisés no está aquí. Porque muchos de ellos también estaban comenzando a ver a Moisés como Dios. Entonces ellos necesitaban la representación. Ahí es donde Dios viene y le dice, ustedes tienen que saber que su Dios nadie lo puede ver. Por lo tanto, no se hagan figura. No comiencen a hacerse figuras ni a verlas como sagradas en nada de lo que hay arriba, ni abajo, ni en las aguas, ni en la tierra, ni en los aires. Le da esa sentencia. ¿Bajo qué? Bajo ese contexto. Hay que saber entender esa cita bíblica bajo ese contexto. Pero mira que el mismo Dios más adelante, cuando el pueblo de Israel peca, manda a construir una imagen. Y esa imagen le da poder para que sane a los que picaron la culebra. Entonces diríamos, ¿cómo así? Tenemos un Dios que viene y me dice, unos capítulos atrás,
no te hagas imagen, pero unos capítulos adelante le dice a Moisés, Moisés ruega por el pueblo que han sido picados por la culebra. ¿Y qué le dice? Moisés edifica una serpiente, cuélgalo en lo alto, y aquellos que se paren frente a la culebra y la miren serán sanos. Aún peor, le dio poder a esa imagen. ¿Por qué Dios no vino y simplemente le dijo a Moisés, Moisés, ponle en las manos los que estén enfermos de picadura, los que estén arrepentidos, yo los sanaré? Porque Dios pudo haber dicho a Moisés, coge el báculo que tú tienes y tócalos y que queden sanos. ¿Por qué Dios no lo hizo así? Y vino en contrario, dijo, una serpiente, levántala, y aquel que mire la serpiente. Peor, mandó a construir la imagen y le dio poder a la imagen. Entonces hay que saber interpretar las cosas, hay que contextualizar cuando Dios dice las cosas. Y por eso hoy están los protestantes todavía batallando en la misma interpretación, porque hacen interpretación es desde lo humano, desde la teología humana, de esos estudios que hacen de filosofía y teología humana, no desde qué, desde el entendimiento espiritual, no desde la revelación espiritual. Y todavía están en ese caballo de batalla. Ahí donde uno dice que no tienen todavía el Espíritu Santo, todavía no han podido comprender y entender eso. Todavía están estancados allí en eso. Muestra que todavía no tienen verdaderamente la luz del Espíritu Santo para poder comprender. Entonces, cuando hablamos de ídolos, estamos hablando de aquello. Ídolo puede ser cualquier cosa. Puede ser un familiar, puede ser una persona humana, puede ser un objeto, puede ser una actividad, un trabajo, puede ser algo, cualquier cosa. Lo puedes tú convertir en ídolo. ¿Ya? Lo puedes convertir en ídolo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo que yo convierto en ídolo. Entonces, ídolo es una representación de una deidad. ¿Ya? Lo que representa la deidad. ¿Ya? Pero una deidad falsa, construida con el fin de recibir culto y honores divinos. Entonces, mira, cuando yo construyo eso para darle culto y honores divinos, le voy a poner ejemplo cuando. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo recuerdo una persona que decía que él no tenía religión, que él era una persona arreligiosa, sin religión. Y que la religión de él eran las plantas, dedicarse a la planta de la naturaleza. Que Dios era naturaleza, entonces la naturaleza era su Dios. Y él miraba la naturaleza como algo sagrado y como Dios. En ese momento, él está convirtiendo la naturaleza en ídolo. Porque lo está elevando en ese momento. Y él está siendo consciente de eso. ¿Sí? Mira, cuando las personas cogen a una persona, y lo elevan, y mejor dicho, creen que esa persona es el mismo Dios, él lo están convirtiendo en un ídolo. Mira a los hermanos protestantes que cogen a los pastores y le creen ciegamente, y mejor dicho, lo toman como si fueran ¿qué? Dioses. Ahí están convirtiendo a esas personas en ídolos. ¿Ya? Van y se le postran a ellos, a los pies de ellos. Están convirtiéndolos en ídolos. Entonces no es simplemente el hecho de los ídolos, no tiene que ver con tener una imagen, no. Tiene que ver con lo que tú, la representación, lo que eso significa para ti. Es más importante, es lo que eso significa para ti, la posición que tú le has dado. Y por eso en ese momento, para el pueblo de Dios, porque mira que había muchos pueblos que tenían ídolos y eran guiados por ídolos. Pero en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre en ese momento, cuando había una persona que cogía y se desviaba a adorar otro ídolo, Dios lo exterminaba. Porque Dios estaba guiando un pueblo y era un pueblo el cual él era celoso. Y no podía haber una manzana podrida dentro del pueblo. Y ese era para entender por qué Dios era severo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios recto, correcto, puro, santo. Él es toda perfección. Entonces, ¿qué necesito? Si había una manzana podrida, no podía estar ahí. Él sabe lo que representa una manzana podrida. Él sabe lo que es
que para fermentar la masa se necesita algo pequeño. ¿Qué había que hacer? Cortar de raíz. Eso era lo que hacía el Señor. Por eso en ese tiempo existía la ley que el Señor mandaba y cortaba enseguida y le decía, exterminen todo eso, lo que podía contaminar al pueblo. Y por eso le decía, no se unan a las mujeres extranjeras, no se unan a los hombres extranjeros. Sobre todo se lo decía a los hombres, no se unan a mujeres extranjeras, porque sabe que eso podía contaminar. Y sucedió muchas veces así. Mira a Salomón, mira a David. Bueno, más que todo Salomón, que se unía que se unió con la reina del sur y eso, que lo llevó creo que a tradiciones paganas. Entonces no te unas a los que tienen tradiciones paganas. Por eso es que dice la palabra de Dios también, no te unas a quienes, ¿cómo dice? No te unas a quienes tienen un yugo desigual contigo. ¿Por qué? Porque es muy probable que si tú no caminas en la misma vía vas a tener un gran problema. Hoy en día muchas personas dicen, no te preocupes que yo lo convierto, yo lo hago cambiar. No tomen esa atribución porque eso es un engaño grande. Entonces, ojo con el yugo desigual. Así también cuidaba Dios a su pueblo de ese yugo desigual, de esa contaminación, de las idolatrías. Mira que decía, los exterminaba. Hoy en día Dios no nos va a exterminar, pero sí hace que esas idolatrías, ¿qué causan? Causan la muerte espiritual. Ya no es una muerte física, ahora es una muerte espiritual. Es una muerte espiritual. Entonces sigamos, entonces dice aquí. Bien han visto vuestros ojos lo que hizo el Señor contra el ídolo Belfegor, cómo exterminó de en medio de vosotros a todos sus adoradores. Mas vosotros que os mantenéis fieles al Señor Dios vuestro, vivís todo hasta el día presente. Bien sabéis que os he enseñado los preceptos y las leyes judiciales que me ordenó el Señor mi Dios. Así pues las practicaréis en la tierra que habéis de poseer, y los observaréis y pondréis en ejecución. Pues tal debe ser vuestra sabiduría y cordura delante de las gentes, que oyendo referir todos aquellos preceptos digan, ved aquí un pueblo sabio y entendido, una gente esclarecida. Por eso es que dice el proverbio, que el principio de toda sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. Ahí lo está ratificando. ¿Lo está ratificando quién? Moisés. Que los demás vean la sabiduría de ustedes. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mostraría usted la sabiduría y la cordura practicando lo que Dios nos ha mandado. Así que si nosotros queremos comenzar a tener sabiduría y cordura en nuestra vida, pues simplemente es comenzar a practicar la palabra de Dios. Ni hay otra nación, por grande que sea, que tenga tan cercano así los dioses, como está cerca de vosotros el Dios nuestro, y presente a todas nuestras súplicas y oraciones. Mira lo que dice aquí, y esto es muy importante. No hay otra nación, por grande que sea, que tenga tan cercano así los dioses, como está cerca de vosotros el Dios nuestro, y presente a todas nuestras súplicas y oraciones. Vea lo que tenemos hoy nosotros. Todas las personas hoy creen, hay muchas denominaciones y muchas comunidades que creen en nuestro Señor Jesucristo, que le oran a nuestro Señor. Son cristianos. Pero hoy nosotros podemos decir, tenemos la gran bondad que a nuestra vida nosotros podemos hoy escuchar las enseñanzas de Dios directamente por medio de su elegido. En ese tiempo el elegido del pueblo de Israel, ¿quién era? Moisés. Porque Moisés escuchaba la voz de Dios. Porque Moisés escuchaba directamente de Dios sus instrucciones. Y el pueblo era dirigido directamente por las instrucciones de Dios. No por las interpretaciones que hacían algunas personas, como sucede hoy. ¿Qué hacen hoy? Muchas denominaciones se dedican, y muchos hombres hoy se dedican a hacer interpretaciones. Y la teología se ha dedicado a hacer muchas interpretaciones
Y mira, ahí es donde se da cuenta uno que no hay Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo lo dirigiera, no debería existir diferencias, sino que todas deberían tener un único concepto. Pero ¿cómo es posible que existan 20.000 denominaciones y no haya una correspondencia y no haya una unidad? ¿Qué quiere decir? Que no en todas está el Espíritu Santo, aunque digan que el Espíritu Santo los guíe. Hay uno solo que está diciendo la verdad y las demás 19.999 están erradas. ¿O me estoy equivocando? Porque el Espíritu Santo no creo que tenga varios conceptos. De decirle, a ti esto es lo que debes creer, y a ti esto es lo que debes creer, y a ti esto es lo que debes creer. Creo que el Señor dio una sola enseñanza. Creo que el Señor nos dio una sola iglesia, un solo bautismo, un solo ministerio. No debe existir la diferencia. Entonces, quiere decir que hay aquellos que dicen que tienen la revelación, pero no la tienen. Nosotros hoy gozamos que, al igual que el pueblo de Israel, poder tener a alguien que escucha la voz de Dios, que haya sido así como Moisés, el último elegido para poder guiarnos. Eso es una gran bondad para nuestra vida. Poder gozar con el direccionamiento de esa persona. Hoy, bendito sea Dios que nos ha permitido conocerlo, para nosotros saber que hay una persona que hoy ha escuchado las enseñanzas de Dios. Dios le habla para corregir, y para corregir todo este error que hay en el mundo hoy en medio de tantas denominaciones. Y por eso nos gozamos en Dios, porque si en los antiguos tiempos tenían a Moisés, hoy nosotros tenemos este instrumento que nos mandó el Señor, este último elegido, para que hoy nosotros saliéramos del error y de la confusión que existe en el mundo. Entonces, mira, el Señor dándose cuenta, ahora mira que el Señor está formando un remanente, un pueblo nuevo. ¿Para qué? Para hacer purificar a su iglesia, porque este remanente es lo que va a purificar su iglesia. Él va a crear ese nuevo sacerdocio, va a comenzar a sacar toda esa putrefacción del sacerdocio, para poner un nuevo sacerdocio que será verdaderamente un sacerdocio en el Espíritu. ¿Ya? Entonces ya está la obra en marcha, ya está el cambio y la transformación, y Dios está guiando directamente para crear esa nueva iglesia purificada, una iglesia santa, pura, intachable, porque lastimosamente se ha infiltrado el enemigo, hay errores, la han contaminado. Hoy sus ministros no son puros ni santos como deberían ser, porque ellos recibieron una gran autoridad para ser como el Señor les mandó ser santos y puros como el Señor, y ofrecer así. Porque imagínense usted la autoridad que Dios le dio al sacerdocio, no la tiene ningún hombre, pero ellos ¿qué? No la han sabido, se han dejado, y hoy no la han sabido aprovechar y la están manchando. Pero llegará el tiempo, ya llega el tiempo, y estamos en los tiempos donde ya Dios los está transformando. Nos envió a su hermano, nos envió a nuestro hermano, nos envió a su último elegido para que nosotros saliéramos de la equivocación y supiéramos ahora cómo hacer. Entonces mira, no hay, por más que hayan tantas denominaciones, dice aquí el Señor, solo a uno le habla. Y es que es así, el Señor no anda con tanto. El Señor no está hablando aquí, está hablando allá, como dicen. No, es que hasta cierto tiempo esta fue la iglesia, después se formó otra iglesia y después se formó otra iglesia. ¿Qué tipo de Dios podemos creer eso? Eso es una gran contradicción. El Señor desde el inicio fundó una, y esa es la que va a terminar. No pueden creer, me parece lo más tonto y absurdo que una persona crea que Dios comenzó una obra y a mitad de camino se decepcionó y dijo: Dios, me decepcioné, no están haciendo las cosas bien, pues vamos a acabarla y fundar una nueva. Entonces con la otra también se decepcionó y fundó otra. Porque ¿cómo comenzó la historia? Pues, todo comenzó con Lutero. Lutero fundó los luteranos. De los luteranos salió Calvino. Calvino funcionó los calvinistas, que no estuvo de acuerdo con algo con Lutero, y fundó los calvinistas. Entonces ahora ya no serían los luteranos, sino los calvinistas. De los calvinistas aparecieron los metodistas. De los metodistas aparecieron
los bautistas, de los bautistas entonces también aparecieron los pentecostales, aparecieron ahí, entonces las distintas ramas de ahí. Imagínense ustedes si nos podemos a creer que Dios comenzó algo y no lo termina. ¿Dónde está el poder y la grandeza de Dios? Cuando Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y se han dedicado los pastores simplemente a crear confusión. Pero bienaventurados nosotros que podemos escuchar la voz de Dios, porque dice, no existe otra denominación ni ninguna otra iglesia donde yo les hable. Si esto lo aplicáramos al día de hoy, estaría diciendo el Señor, no existe una denominación y otra iglesia donde yo hable. Yo hablo solo a una. Y hoy le estoy hablando solo a una persona. Y lo he enviado a la tierra para que les hable mi verdad y la única verdad. Bendito sea Dios que nos ha permitido conocerlo. Somos nosotros afortunados de esta comunidad, de estar en esta comunidad donde nos ha puesto el Señor, donde va Él a comenzar a renovar su iglesia y su sacerdocio. A sacarlo de tanto error, de tanta mentira, de tanta idolatría que existe todo eso. Porque hay que reconocer que en la iglesia se ha infiltrado el enemigo. Entonces dice aquí, ni hay otra nación por grande que sea que tenga tan cercano así los dioses como está cerca de vosotros el Dios nuestro, y presente a todas nuestras súplicas y oración. Porque ¿qué otra nación hay tan ilustre que tenga las ceremonias y preceptos judiciales y toda una ley como la que has de exponer hoy ante vuestros ojos? Consérvate pues a ti mismo, oh Israel, y guarda tu alma con mucha vigilancia. Guarda tu alma con mucha vigilancia. No te olvides de las grandes cosas que han visto tus ojos, ni se borren de tu corazón en todos los días de tu vida. Las has de contar a tus hijos y nietos. Comenzando de aquel día que te presentaste delante del Señor, Dios tuyo en Horeb, cuando el Señor me habló diciendo, junta el pueblo delante de mí, para que oigan mis palabras y aprendan a temerme todo el tiempo que vivan en la tierra, y así lo enseñen a sus hijos. Ustedes todos los días en oración, cada cierto tiempo, siempre presenten a Dios y recuerden el momento en que Dios transformó sus vidas. Eso es grato a Dios, siempre poner presente a Dios, ensalzarlo y darle gracias por el momento en que Él mirar hacia atrás y uno decir, mira todo lo que yo tenía y lo que era atrás y lo que hacía atrás. Y hoy mira lo que soy gracias a ti, Señor. Gracias a tu bondad, a tu misericordia, porque me miraste con ojos misericordiosos. Me sacaste de los abismos, de los infiernos, me sacaste de los huecos donde estaba metido en la perdición. Y hoy me has permitido tener luz. Entonces os acercasteis a la falda del monte, el cual arrojaba llamas que subían hasta el cielo, y estaba cercado de una oscura y tenebrosa nube. Y el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas no visteis figura alguna. Él os mostró su pacto y os mandó que le guardarais y los 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra. Y al mismo tiempo me mandó a mí que os enseñase las ceremonias y las leyes que debíais observar en la tierra que poseeréis. Guardad pues con todo cuidado vuestras almas. Vuelve y lo repite. Algo que debemos tener en cuenta y analizar aquí. Guardad pues con todo cuidado vuestras almas. ¿Por qué es importante cuidar nuestras almas? Hay que analizar porque vuelve y lo dice, cuidad vuestras almas. Porque en las almas es donde está el sentir tuyo. En tu alma es donde están tus pensamientos. Allá, ahí es en tu alma donde están ese sentir tuyo, esos sentimientos. Y eso es lo que te conmueve, eso es lo que te mueve. Y eso es lo que tú también le ofreces al Señor. Entonces no dejes contaminar tu alma. Porque dejarías contaminar tu mente, tus pensamientos. También podrías contaminar tu corazón.
Porque tu corazón también es una parte que se mueve entre el alma y el espíritu. Pero tienes que cuidar no contaminar el alma. Entonces, ojo con dejarte contaminar ¿de qué? De todas estas ideologías perversas que maneja el mundo, con todas estas pretensiones que maneja el mundo, con todas esas ideas que te maneja el mundo, con todo eso que tú hoy reconoces, que tú te afilias, como dice, en lo que tú crees en el mundo, en lo que tú predicas en el mundo, lo que tú aceptas del mundo. Oh, cuida tu alma de eso, de esas creencias que te venden a ti. Mira, hoy existe que la angeología. Entonces, creer eso es satanismo, vestido de la angeología. ¿Ya? Esas son otras cosas. Mira que ahí te van metiendo cosas, la magia blanca, creer que también esa ideología ahora del movimiento progresista, todo eso. Cuidad el alma. Mucho de eso. Cuidad el alma de los apegos. Esa es otra cosa. Cuidad el alma de los apegos a todo aquello que no es sagrado ni tiene que ver con Dios. Entonces, guardad pues con todo cuidado vuestras almas. No visteis ninguna imagen del día que os habló el Señor desde medio del fuego en Horeb, para que no fuera que engañados os formaseis alguna estatua esculpida o imagen de hombre o de mujer, o la figura de alguno de los animales que andan sobre la tierra, o de aves que vuelan debajo del cielo, y de reptiles que arrastran por el suelo, o de peces que tienen su manida en las aguas debajo de la tierra. Ni suceda tampoco que alzando los ojos al cielo, mirando el sol y la luna, y todos los astros del cielo cayendo en error, adores, oh Israel, y reverencia las criaturas que el Señor Dios tuyo creó para el servicio de toda la gente que viven debajo del cielo. Mira, ahí está. Por ejemplo, los que se dedican a leer los astros, que dicen que a ti te determina tu vida los astros, los que leen el tarot, entonces te dicen que dependiendo la figura de la posición en el cielo, entonces de los astros, entonces así va a ser tu vida. Ojo con eso. Mucha gente que cree todavía, y peor todavía, bueno, que crean no es problema porque en este mundo hay de todo, pero es que lo más triste es que hay personas que digan que son creyentes y ustedes la vean creyendo y leyendo el tarot, visitando gente que lee cartas, creyendo en esas tonterías, creyendo en los ovnis, dejándose engañar con toda esta teoría de los ovnis. Todas estas cosas son de eso, guárdate, de creer en toda esa basura y todas esas tonterías del mundo que son movimientos que llegan a confundir y apartarte de Dios. Porque mire, el día que usted pone la confianza y cree en una que lee carta, que lee tarot, que lee tabaco, usted queda su espíritu, el espíritu de vida se aparta de usted durante 40 días. Ojo a eso. El espíritu suyo, el espíritu de vida se aparta de usted durante 40 días. Y aunque usted se confiese, aunque usted se arrepienta, si en esos 40 días usted está marcado con esa pena, si usted llega a morir en esos 40 días, usted, el espíritu suyo, usted no entra al reino de los cielos. Por eso es que es de cuidado esto, recurrir y poner la confianza en eso. No es simplemente porque, cometí algo malo y ya no. Momento que hiciste eso, estás haciendo una acción sobre tu espíritu que queda marcado allí y que te puede apartar del reino de los cielos. Ahora, cuánto más cuando tú lo sigues haciendo y sigues creyendo en eso. Pues en esa creencia te va a llevar solo a un lugar, y es, el Señor dijo, al profundo fuego. Entonces dice, pues a vosotros el Señor os escogió y os sacó de Egipto como en una fragua en que se derrite el hierro, para tener un pueblo que sea su posesión hereditaria, conforme lo sois vosotros al presente. Mas el Señor se irritó contra mí a causa de la falta que me hicieron cometer vuestras murmuraciones.
y juró que no pasaría yo el Jordán. Entonces mire que aún, mire, el mismo Dios, siendo Moisés un elegido de Dios, imagínense, un elegido de Dios, lo castigó severamente por una falta, Y es que tienen que saber entender que cuando Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha dado grandemente, grandemente tenemos que portarnos, grandemente tengo que estar delante de Dios, pulcro. Porque no estamos ante ningún presidente, ni a ningún político, ni ante ninguna persona importante. Estamos ante el más grande importante. Y tenemos que hacer honor a eso, sobre todo. Si hemos recibido grandemente de Dios, tenemos que hacer honor de todo ello. Entonces mira, Moisés cometió un gran error. Y Moisés no fue que mató a alguien. Moisés no fue que le robó a alguien. Moisés no fue que vino y se acostó con la mujer ajena, como lo hizo tal vez Salomón, David. Hizo que desatar una furia en Moisés. Entonces, mire, una parte de la actitud de él. Y eso hizo que valiera ¿qué? Porque para Dios es importante la obediencia, la rectitud, hacer las cosas correctamente. Pero ¿por qué tan exagerado con Moisés? Porque Moisés tenía toda la plenitud de Dios y hacer aquello que fuera contrario a lo que Dios esperaba, pues era algo súper delicado, porque Moisés no simplemente era un hombre que conocía y escuchaba la voz de Dios, no. Moisés no simplemente era una persona que tenía, que hablaba con Dios, que entraba en la presencia de Dios, tenía la gloria de Dios. No, Moisés era la representación de Dios en la tierra. Ese era un verdadero vicario de Dios en la tierra. No como dicen hoy que el Papa es el vicario de Dios en la tierra. El Papa no es ningún vicario. El Papa simplemente representa la institucionalidad de la Iglesia de Cristo. Porque una cosa es la institucionalidad y otra la Iglesia de Cristo. Pero ¿cómo así? No es la misma cosa, no. Dentro de la Iglesia de Cristo, los hombres, desviándose, han creado una institución. Entonces, a esa institución se crearon unos nombres. Por ejemplo, se inventaron que los arzobispos, los cardenales, papas, sumo pontífice, que es lo mismo. Ya, cuando Dios no ha entregado eso, Dios entregó solo un ministerio. Los ministros serían sacerdotes y ya. Todo lo demás son cosas. Mire, fui a hablar con un sacerdote, entonces crean que un canon. Y en ese canon metieron ahora que cuáles son las causales para crear una nulidad matrimonial. Imagínense usted, eso no está en la Biblia. ¿Se lo inventaron quién? Son cánones de hombres. O sea, fueron cosas que se crearon los hombres. Entonces, dentro de la Iglesia de Cristo, lastimosamente, esos hombres están abusando de su poder, porque como están dentro, son sacerdotes, son obispos, han abusado del poder y han creado ¿qué? Falacias y mentiras y las han instituido allí. Entonces, dentro de esta misma iglesia hay una institucionalidad, una burocracia allí. Entonces, nosotros estamos para qué? Gracias a Dios, aprender de eso y darnos cuenta que se han creado, es que era imposible, porque el Señor lo dijo. El enemigo vendrá a atacarlo, pero no podrá contra la iglesia. La iglesia ha sido infiltrada y hay sacerdotes, mira, de la iglesia católica han salido sacerdotes. Mira, aquí en Colombia no había, hay un sacerdote que se formó un grupo guerrillero, Camilo Torres. Camilo Torres fue imagínate tú, fue un sacerdote que fundó un grupo guerrillero. Hay sacerdotes que hoy son de izquierda, son marxistas, que uno no entiende cómo se pudieron ser sacerdotes, pero ya uno sabe que hay muchos que se hicieron llamar, no fueron llamados, se hicieron llamar. Y que una de las estrategias del enemigo fue infiltrarse en los sacerdotes. ¿Y qué pasa? Entonces ahora, como para hacerte sacerdote, tú no necesitas tener el llamamiento, sino simplemente tener la plata, que eres sacerdote y te metes y tú pagas la matrícula en un convento y ya. No ponen en discernimiento en realidad si esa persona lo llamó Dios para qué.
para ser sacerdote. Entonces tenemos hoy aquellos que han sido llamados. Entonces dentro de la iglesia, ¿quiénes están? Aquellos que fueron llamados y aquellos que se hicieron llamar. Por eso bienaventurados aquellos que tengan la luz del Espíritu Santo y se den cuenta. Por eso pídanle ustedes todos los días: Señor, dame la luz para poder discernir de aquellos que tú llamaste un día y de aquellos que se hicieron llamar. Y a todos esos lobos rapaces usted huya de ahí, corra de ahí. Si usted va donde un sacerdote que usted lo ve viviendo con una mujer, teniendo hijos en adulterio, en fornicación, huya de ahí, huya de ese lobo. Si usted ve que es homosexual y practica la homosexualidad, huya de ahí, huya de ese lobo. Ya es hora que ustedes se aperciban y comiencen a dejar esas iglesias vacías, que queden vacíos. No le lleven ni una moneda más a ningún sacerdote, a ninguno absolutamente. Ellos tienen que aprender a trabajar para subsistir. Porque esa es la voluntad. Mira que el Señor en este tiempo lo ha revelado eso por medio de su elegido. No llevar ninguna moneda. Porque las monedas no las dio el Señor para que se enriquezcan y ellos puedan que con eso comprar el pecado como lo hacen hoy. No. Se hizo fue para ayudar a la viuda, al huérfano, al discapacitado, al anciano. Pero no lo están haciendo, están creando templos. Eso no lo mandó a hacer el Señor. Adornando templos, eso no lo mandó a hacer el Señor. Comprándose casas de lujo, fincas de lujo, grandes carros, eso no lo mandó a hacer el Señor. Mucho menos se lo lleven a esos pastores que simplemente lo que están es buscando enriquecerse. Entonces dice aquí: mas el Señor se irritó contra mí a causa de la falta que me hicieron cometer vuestras murmuraciones y juró que no pasaría yo el Jordán, está diciendo Moisés, ni entraría en esa fertilísima tierra que os ha de dar. Ved pues que voy a morir en este lugar en que estoy. Yo no pasaré el Jordán, vosotros sí lo pasaréis y poseeréis aquella excelente tierra. Guárdate, oh Israel, de olvidarte jamás del pacto que hizo contigo el Señor Dios tuyo, ni te formes imagen esculpida de las cosas que ha prohibido ser el Señor. Pues el Señor Dios tuyo es fuego devorador, un Dios celoso. Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Y qué nos cela? Dios no te está celando tu casa, tu carro, no. Dios es celoso ¿de qué? De lo que tú guardas en tu corazón. Dios es celoso es de tu alma, de tu espíritu. Dios es celoso de eso. Sobre todo si te ha tomado, te llamó, te abrazó con sus lazos. Él va a ser celoso que tú te vayas a extender los brazos a otros. No, te va a corregir con lazos de amor. Entonces, tenemos un Dios que es de fuego devorador y un Dios celoso. Si después de haber tenido hijos y nietos y morado de asiento en aquella tierra, engañados os fabricaréis algún ídolo, cometiendo esta maldad a los ojos del Señor Dios vuestro, para provocarlo a saña, invoco desde hoy por testigo al cielo y a la tierra, que bien presto seréis exterminados de este país que habéis de poseer al otro lado del Jordán. No habitaréis en el largo tiempo, sino que os destruirá el Señor. Destruirá el Señor si ustedes entran en la idolatría, aún sabiendo. Eso sucede hoy. Si nosotros llegamos a tener conocimiento de lo que Dios manda hacer y de lo que Dios nos prohíbe hacer, si yo hoy escucho de la palabra de Dios, hoy nadie tiene la excusa para decir que no escuchó del Señor. Hoy tenemos las redes sociales inundadas de tantas cosas, no leen la palabra de Dios. Usted puede coger cualquiera de las redes sociales y poner allí estudio de la palabra, lectura de la Biblia, usted va a encontrar lo que usted quiera. Aunque existan diferencias entre las distintas denominaciones, pero siempre le van a predicar, exceptuando los testigos de Jehová, que Jesús es Señor y Dios, y que Él nos manda a cumplir los mandamientos, a vivir según su santa y bella voluntad. Tú no vas a tener ninguna excusa para el día del juicio decirle al Señor y preguntarte: es que yo no sabía.
Y las personas hoy, como Dios no está mandando fuego del suelo, del cielo, entonces están viviendo creyendo que, que no les va a venir el gran castigo. Pero el castigo será el día que estén frente a frente con el Señor. Que ahí se mostrará su fuego devorador como Dios de justicia. Porque hay muchos que están abusando de la misericordia del Señor. Pero después de la misericordia viene el tiempo de la justicia. Y hay de aquellos que no se encuentren dignos del Señor. Ojo de aquellos que invoco desde hoy por testigo al cielo y la tierra que bien presto seréis exterminados de este país que habéis de poseer al otro lado de Jordán. No habitaréis en él largo tiempo, sino que os destruirá el Señor y esparcirá por todas las naciones y quedaréis reducidos a pocos de entre las gentes a donde el Señor os ha de llevar. Y allí serviréis a dioses fabricados por mano de hombres, al leño y a la piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Cuando empero buscares allí al Señor Dios tuyo, Israel, lo hallarás, con tal que lo busques de todo corazón y con alma plenamente contrita. Como dice el Salmo, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice, Dios no, mientras tú lo busques de todo corazón y con alma plenamente contrita, encontrarás a Dios. Y por eso es que muchas personas no encuentran a Dios, no experimentan a Dios, no sienten a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una entrega plenamente con corazón contrito, no hay un corazón, no lo buscan de corazón. Las personas buscan a Dios por interés, porque tienen una necesidad, porque está en un medio de dolor y alguien le dijo, pero órale a Dios para que te quite eso. Y lo están haciendo simplemente porque le dijeron eso. Y no es que esté malo que Dios nos pueda bendecir ayudándonos a llevar los dolores, sino que lo cogiste simplemente como paño de lágrimas y el día que se te quite el paño, o sea, tu intención desde el principio fue eso. Tu intención de principio no fue el adorador reconocer al Dios, ir donde el Padre, reconocer al Padre, entrar a la gloria del Padre, estar con el Padre. No, esa no fue tu intención desde el principio. Eso es lo que sucede normalmente. Entonces dice, y después de que te hayan alcanzado todas las cosas o males predichos en los últimos tiempos, te convertirás al Señor Dios tuyo y oirás su voz. Porque el Señor Dios tuyo es un Dios lleno de misericordia. Mira que Dios desde los antiguos también ya es un Dios lleno de misericordia. ¿Ya? No te abandonará ni te aniquilará totalmente, ni se olvidará del pacto que confirmó a tus padres con juramento. O sea, Dios perdonaba a los corazones contritos, humillados desde los tiempos antiguos. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos Dios exterminaba a aquellos que dirigía y los sacaba. ¿Ya? Ahora el Señor ha decidido no exterminar, así como cuando sucedió con lo de Noé. Dijo, ya no voy a volver a destruir lo que yo he creado. Y ahí está importante saber entender eso, porque hay algunos que dicen, ajá, pero ¿cómo así? Si Dios dijo que no iba a volver a exterminar la tierra, ¿cómo que va a volver dicen en el Apocalipsis que la va a volver a destruir? No, Dios no va a destruir la tierra. Dios va a destruir lo que han edificado los hombres, las edificaciones de los hombres, lo que los hombres han construido, de lo que ellos ufanan. Les va a destruir eso junto con ellos, lo va a destruir el Señor después que les determine el tiempo. Porque para todos hay un tiempo para que se arrepientan. Y Dios ha mandado todas las señales y ya mandó al último de su elegido lo mandó para que se sepa lo que el Señor está pidiendo en este tiempo, y hay un tiempo también. Acabado el tiempo, ya no existe más otra opción. Por eso apercibíos desde ya.
Porque el Señor Dios tuyo es un Dios lleno de misericordia, no te abandonará ni te aniquilará totalmente, ni se olvidará del pacto que confirmó a tus padres con juramento. Infórmate de lo que ha pasado de un polo del cielo al otro, desde los tiempos más remotos que te han precedido, desde que Dios creó al hombre sobre la tierra, y veáis si alguna vez ha sucedido una cosa como esta o si jamás se ha dicho. O sea, que el mismo Dios se les muestre, se les presente. Desde esos tiempos solamente hasta ahora, bendito sea Dios. Nuestro Señor Jesucristo que vino a la tierra, y ahora que Dios le habla a nuestro hermano, a su elegido, por el cual nosotros podemos conocer de esa verdad que se ha perdido y salir de esa confusión. Que un pueblo oyese la voz de Dios que le hablaba de en medio del fuego, como tú la oíste sin haber perdido la vida. Bueno, ¿sí? Están diciendo qué bondad de Dios, sabes, que ellos en tiempo por medio de Moisés escuchara la voz. Bueno, el pueblo llegó a escuchar en un momento la voz de Dios. Nosotros pues no la escuchamos. Pero nosotros podemos, cuando toma el Señor a nuestro hermano, podemos escuchar los mensajes del Señor. O sea, tenemos una gran bondad al día de hoy. Saber que tenemos el Dios hoy que nos muestra como los últimos tiempos, esta gran misericordia y bondad para que ya poder recoger a su pueblo, porque el Señor lo que está haciendo ahora es que esparciendo esta voz para que poder recoger a su pueblo, y así los que entren allí serán los resguardados, sellando a su pueblo, porque eso también está haciendo el Señor, poniéndole el sello a su pueblo. Ese sello que está en el libro del Apocalipsis lo está poniendo el Señor ya por medio de nuestro hermano. Y todos aquellos que reciban este mensaje, que le reciban ese mensaje que Él trae, recibirán ese sello. Que es el sello que está. Y el sello del Cordero, que es el sello que recibimos en la Eucaristía cuando comulgamos, que es otro sello sobre nuestra vida, el sello de la Eucaristía. Entonces dice que un pueblo oyese la voz de Dios que le hablaba de en medio del fuego, como tú la oíste sin haber perdido la vida. Si vino Dios de propósito para entresacar para sí un pueblo de en medio de las naciones con pruebas, señales y portentos, peleando con mano fuerte y brazo extendido y con visiones espantosas, como son todas las cosas que hizo por vosotros el Señor Dios vuestro en Egipto a vista de tus ojos, para que supieras que el Señor es el verdadero Dios y que no hay otro Dios sino Él. Él te hizo oír su voz desde el alto cielo para enseñarte, y en la tierra te mostró su terrible fuego, y oíste sus palabras que salían de en medio del fuego. Por cuanto amó a tus padres y eligió para sí su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto yendo delante de ti con su gran poder, para exterminar a tu entrada naciones populosísimas y más valientes que tú, y para introducirte y darte la posesión de su tierra, como lo estás viendo al presente. Por lo que leímos ayer en los 2 capítulos, cómo Dios, siendo ellos un pueblo pequeño, iban exterminando y vencieron, por ejemplo, al rey que vimos ayer y a las poblaciones de ayer. Dios les dijo, ve que yo te las entrego. Y aún ellos teniendo menos instrucción y menos conocimiento sobre ello. Reconoce pues en este día y quede grabado en tu corazón que el Señor es el único Dios desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo de la tierra, y que no hay sino Él. No hay otro sino Él. Guarda sus preceptos y mandamientos que yo te intimo, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y permanezca mucho tiempo sobre la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. Ahora, el cumplimiento de los mandatos del Señor no simplemente es para qué, capricho del Señor para que tú cumplas. No, es porque eso también te va a dar felicidad. Eso te va a dar tranquilidad. Eso te va a dar paz y gozo. No es simplemente el mero hecho de cumplir porque Dios me... No. Sí, serás feliz tú y tus hijos. Entonces destinó Moisés 3 ciudades a esta parte del Jordán hacia el oriente.
a donde se refugiase aquel que sin querer matase a su prójimo, no siendo su enemigo 1 o 2 días antes o de tiempo atrás, y pudiese retirarse seguro a una de dichas ciudades. Estas fueron Bosor en la tribu de Rubén, situada en el desierto en una llanura, y Ramot en Galat, perteneciente a la tribu de Gad, y Golán en Basán, la cual está en la tribu de Manasés. Esta que sigue la ley que propuso Moisés a los hijos de Israel, y estos los preceptos y ceremonias y leyes judiciales que intimó a los hijos de Israel después que salieron de Egipto. En esta parte del Jordán, en el valle fronterizo al templo del ídolo Frogor, en la tierra de Sehón, rey amorreo que habitó en Hesebón, a quien destruyó Moisés, pues los hijos de Israel que salieron de Egipto poseyeron su tierra, y la de Og, rey de Basán, 2 reyes amorreos que reinaban en esta parte del Jordán hacia el oriente, desde Aroer, situada en la orilla del torreón Arnón, hasta el monte Sión, llamado también Hermón, es decir, toda la llanura de esta parte de Jordán al oriente, hasta el mar del desierto o mar muerto, y las faldas del monte Faz. Y aquí termina el capítulo número 4 de Deuteronomio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cierro repitiendo una cita bíblica. Guardad sus preceptos y mandamientos que yo te intimo, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y permanezca mucho tiempo sobre la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.